Hola, ¿cómo están? Tenemos nuevo rant, así es, ya les dije que en este canal iba a hacer cada tanto un video hablando de temas que me interesan, temas de actualidad o no tanto, y en este caso quiero hablar de algo muy particular para los argentinos, es ¿por qué los españoles no entienden la elección de Milei como presidente de Argentina? De hecho, muchos argentinos tampoco la entienden, pero por eso justamente me parece un tema muy interesante para hablar. No quiero politizar necesariamente el canal, no hace falta, pero todo es política al fin y al cabo, y si estuve hablando del conflicto árabe-israelí en el video anterior, ¿por qué no hablar de Milei, que es nuestro presidente presente? Entonces, ¿por qué los españoles no lo pueden entender? Es muy interesante la óptica que veo desde el punto de vista de España, y creo que merece un buen rant. En el rant no van a tener ninguna necesidad de estar viéndome, simplemente pueden escucharme si es que entienden lo que digo. Así que la idea es comentar esto, y he hablado con varias personas con respecto al tema Milei y Argentina en general para tratar de tener una perspectiva o una óptica de cómo se ve desde otro lugar lo que sucede en Argentina. Obviamente toda información está sesgada por toda opinión está sesgada por la información que se recibe. En el caso de Argentina, lo que se recibe en el exterior no es necesariamente lo que sucede en Argentina, y esto es lo mismo para España. Lo que vemos de España es lo que podemos ver a través de sus medios y a través de su gente, pero usualmente está muy limitado. De hecho, podemos ver, si utilizamos el diario El Mundo o El País, en España, dos perspectivas totalmente distintas. En Argentina sucede algo parecido. El problema, entre comillas, es que la progresía europea suele tener una idea preformada de lo que es Latinoamérica en general, no estoy hablando ahora ya de Argentina, sino de toda Latinoamérica, y creen que saben qué nos pasa, por qué nos pasa, qué pensamos, qué queremos y qué nos conviene. Sí, todo eso. Algunos dirán que es colonialismo. Sí, es colonialismo, pero en vez de venir del lado de la derecha, como usualmente se imagina la gente, no, el colonialismo que recibimos del lado de Latinoamérica viene del lado de la izquierda del resto del mundo, porque ellos idealizan algo. Y voy a contar una experiencia personal para entender esto. Hace unos años empecé a hacer algunos cursos de idioma, empecé a hacer un curso de italiano, y uno de mis profesores de italiano, bien comunista él, no entendía algunas cosas y nos hizo una pregunta a nosotros. Ustedes, argentinos, los demás latinoamericanos, son sus hermanos, ¿no? Y nosotros miramos diciendo, vos sos de Nápoles, el de Basilicata o el de Milano, ¿es tu hermano? No, lo puteas todo el tiempo. Es decir, ¿por qué yo tengo que ser hermano del resto de mis latinoamericanos, de la Latinoamérica Unida, como fantasea a la izquierda, si vos ni siquiera en tu propio país tenés como hermanos a tus provincianos? Se quedó como pensándolo, y efectivamente, aclaro, este profesor además es un ultra kirchnerista, comunista, que vive en Argentina. Una cosa medio extraña, sos italiano, es decir, en Italia tenés bastantes problemas. ¿Por qué no estarías protestando por Meloni en Italia? Bueno, está en Argentina protestando por nosotros, queriendo decirnos a nosotros cómo deberíamos pensar. De hecho, ver su Instagram es doloroso porque se la pasa publicando contenido basura, contenido mentira de la ultraizquierda de Argentina. Y ojo, no lo digo desde un punto de vista de derecha, lo digo desde un punto de vista centrado. Si antes que me pregunten, Fabio, ¿cuál es tu ideología política? No tengo. De hecho, me considero de centro, pero no de centro por Corea del Centro, sino me considero de centro en el sentido que hay cosas de la izquierda con las cuales me parece que coincido, y cosas de la derecha con las cuales coincido, hay cosas de los conservadores que algunas coincido, no muchas, y de los liberales que algunas coincido también, no necesariamente todas. Es decir, nadie es absolutamente de uno de los ejes del espectro político, estoy hablando. Uno es más o menos un poco de cada lado. Cuando una persona se autopercibe de uno de los extremos, o alguna de las combinaciones en particular, pero extremista, es un extremista. Para mí es lo mismo que un terrorista de Hamás. No hay mucha diferencia. Podrá hacerlo en lo económico, en lo religioso, pero para mí sos un imbécil. Es decir, tu IQ suele ser muy bajo si vos estás en un extremo, salvo que seas el líder de ese extremo y gobiernes a todos los que están en tu grupito, en el cual ahí posiblemente seas muy inteligente, pero no necesariamente lo seas. Es posible, nada más. Entonces, desde un punto de vista más centrado, tratando de meter todo en una balanza y balanceando, la izquierda tiene esa tendencia a creer, a pensar que aquí las cosas son de una forma y la derecha también. Es decir, a mí me hace mucho ruido cómo funciona. En particular en Argentina, la izquierda y los de izquierda que vienen a la Argentina idealizaron la idea de la Latinoamérica nuestra, bolivariana, en la cual al parecer todos somos hermanos y unidos, volviendo al tema que estaba hablando, aunque no lo seamos. No somos unidos. Es decir, si ante una discusión entre un chileno y un español, yo voy a tomar siempre la posición del chileno porque el español es el que representa el país poderoso, invasor, colonizador, bla, bla, bla y todo eso.
porque es un hecho. España colonizó esta tierra. Lo siento mucho, España. Amo España. He ido un montón de veces a España. Voy a volver a España. Hasta me iría a vivir a España. Pero, a la hora de una discusión, siempre me voy a poner del lado de mi compañero latinoamericano. Ahora bien, pasamos a Latinoamérica y son mis enemigos. Funciona así. Funciona así en Europa. Es decir, funciona así en todo el mundo. En Europa, si viene un africano y le empieza a decir mierda sobre los portugueses, el español lo va a defender. Se va el africano y le va a decir portugués de mierda. Es decir, es normal, así funcionamos los seres humanos. Estos son los míos, es como el complejo de ser hermano mayor. El hermano mayor no permite que nadie le pegue a su hermanito menor, pero en casa lo faja, le pega. Es así como se comporta el humano. En el caso de la política no es muy distinto. En el caso de la geopolítica, más aún es más parecido a eso. Pero cada europeo que viene aquí cree que nosotros nos estamos abrazando todos en banderas arcoíris aborígenes, que somos primero todos aborígenes, que no hay ninguno de origen europeo, aunque la mitad de Latinoamérica es de origen europeo y o está cruzado, mezclado, porque somos mestizos. Da para otro video, de hecho quiero hacer otro video hablando del tema, pero sí, en Argentina, aunque nos creamos blancos, hay mucho mestizaje. De hecho, lo que nosotros llamamos negro en Argentina no es negro en Estados Unidos. Eso está claro. ¿Por qué? Porque acá tuvimos sexo con todos. Es decir, había un negro, a la cama. Había una negra, a la cama. Había un chino, también a la cama. Pasó por ahí una indiecita, a la cama. Al final somos una mixtura de una cantidad de razas y orígenes bastante variadas. Sí, acá hubo mucho más sexo. No segregamos para el sexo. Nos gusta el sexo. Eso significa que, si bien estamos bastante mezclados, hay xenofobia igual. Es decir, no tiene que ver tanto con el racismo, con la raza, ni con la etnia, sino con pequeñas diferencias que para nosotros son muy grandes. Es estúpido, totalmente estúpido, pero la xenofobia existe, inclusive entre un uruguayo y un argentino que casi hablamos igual, o un paraguayo y un argentino del otro lado de la frontera, todos se van a tratar mal, pero en el fondo nos tratamos un poquito bien, un poquito mejor, al menos que los de otros países. Casi nunca entramos en guerra entre nosotros, nos hemos matado muy pocas veces, y la mayoría de las veces que nos matamos entre nosotros fueron en el 1800, no en el 1900, aunque hubo guerras. Entonces, hay una fantasía. La fantasía es que acá nos llevamos todos, nos abrazamos todos y vivimos en un mundo socialista idealista. Cuando llegan acá, compran eso. Conozco muchos que han venido a este tipo de lugares, o sea, en Brasil a ir a las favelas, aquí ir a las villas y hacerse lo mismo que hacen los de la ONG que van a África. Creer que ellos están haciendo, aportando y devolviendo algo a la humanidad. No, no están haciendo nada de eso. De hecho, son bastante aprovechados por los políticos locales y son bastante estúpidos los que vienen, aunque tengan una formación ilustrada de un nivel muy alto, son muy estúpidos cuando vienen a Latinoamérica. Y acá la gente se aprovecha de esa gente estúpida. Primero porque traen euros, segundo porque juegan a favor de su partido político. En Argentina en particular, no voy a hablar por ahí del resto de Latinoamérica porque no lo sé, la política de izquierda es una de las políticas más aberrantes e hipócritas que tenemos localmente. A tal punto es así que nadie les cree nada y que nunca sacan más allá del 4% en las elecciones. Es decir, la izquierda, lo que sería desde el Partido Obrero, Izquierda Unida y todas las variantes que hay entre todos los partidos revolucionarios, etcétera, como siempre en el chiste de Monty Python, nunca obtienen individualmente más del 1%, máximo en conjunto un 4%. Estoy diciendo 4, en alguna provincia puede ser un 8%, pero en general no tienen ninguna capacidad ni de voz ni de voto en el Congreso, son irrelevantes y son extremadamente traidores del pueblo. ¿A qué me refiero con esto? Por ahí alguno de izquierda se me va a ofender. Han votado en concordancia con el poder de turno, con lo cual eso de revolucionario y demás, y en contra de la gente muchas veces, es decir, también tienen sus roces políticos. Tengan en cuenta esto, ningún político es creíble jamás, ni Milei, ni Macri, ni Cristina, ni Alberto, ni Néstor, ninguno de todos los que hemos tenido de gobernantes es una persona que uno debería creer. Los gobernantes son eso, basura todos. ¿Por qué? Porque para llegar a ascender al poder, en algún momento tenés que ensuciarte. Eso no significa que alguna locura pueda llegar a suceder a veces y algo funcione distinto. No significa que el destino sea el mismo, pero funcione distinto. Cuando empezó todo el tema de Milei, hay que entender el contexto. Hoy mismo, cuando estaba antes de grabar esto, leía en un foro de Meneame. Meneame es un sitio que era muy interesante de compartir enlaces y se transformó en una usina de propaganda neonazi socialista, jamás palestinos y anti todo lo demás que no sea su ideología, para aclararlo, pero bueno, para tener una perspectiva de cómo piensa, al menos, el ultra zurdo financiado por China español. En particular, hablaban como que el ascenso al poder de Milei era una estupidez que cometieron los argentinos para suicidarse
y que no respondía absolutamente a ninguna lógica y que nos iba a matar a todos, básicamente de hambre, pero no a balazos, pero sí de hambre. Además de acusarlo de ser ultraderecha, lo cual es muy extraño, pero bueno, ultraderecha, vamos a averiguar qué significa eso para un español, considerando lo que tiene en España, podría entenderlo, pero no existe Vox en Argentina, ¿no? Pero vamos yendo al caso, ahora vamos a meternos en ese detalle. No podían entenderlo, entonces para ellos cualquier cosa que hiciera era absurdo y además que ya debería caerse el gobierno, una cosa por el estilo. Interesante porque es realmente lo que dicen y además uno hacía una pregunta que me pareció genial. ¿Cómo debería haber sido la izquierda en Argentina que votaron esto? Y ahí empezaba a abrirse la clave. Nadie le quiso dar por válido ese comentario, vale aclararlo, se lo votaron bastante negativo, pero es la clave de esto para entenderlo. ¿Por qué un tipo como Milei accede al poder cuando tenés un abanico de partidos políticos, no digo interesante, pero abanico al menos, totalmente distintos a esta idea en el sentido de que no son tan extremistas y que podrían llegar a ser más razonables? Bueno, hay una razón ahí escondida que vamos a dilucidar. Esto, recuerden, no lo estoy explicando para nosotros argentinos. Creo que todos los argentinos más o menos tenemos una idea. Aún así, hay que entenderlo desde el punto de vista de qué estaba viendo Argentina. Argentina estaba con un gobierno kirchnerista. Cuando nos referimos a kirchneristas nos referimos a un gobierno de mafia corrupta, que no es de izquierda. Esto por el oído los españoles no lo entienden. Dicen, no, pero si son los de la justicia social. Mira, vos podés declararte de lo que vos quieras. Idi Amin también hacía las cosas por el pueblo. Muammar Gaddafi también hacía cosas por el pueblo. Saddam Hussein decía también que lo hacía por el pueblo iraquí. Y obviamente toda la revolución islámica de Khomeini y demás, supuestamente lo hacían por el pueblo. Que vos te digas, ni siquiera te autopercibas, sino que vos digas hacia el mundo que haces las cosas por el pueblo y por la justicia social y para la distribución de la riqueza, no significa que sea verdad. El europeo le cree a los dictadores. Hay algo que no entiendo. La izquierda europea le cree a los dictadores que dicen hacer las cosas por el pueblo. Y cuando miras un poco te das cuenta que no hacen las cosas por el pueblo, solo le reparten a sus amigos. Pasa en Venezuela, pasa en toda Centroamérica, pasa en Latinoamérica. Es muy fácil de darte cuenta, África siempre fue así. Es decir, el que está en el poder reparte entre su grupo, pero no reparte al resto. Eso no es justicia social, eso es privilegio, eso es una casta, eso es básicamente feudalismo. Por alguna extraña razón la izquierda europea considera que el feudalismo está bien. Y bueno, tal vez para ellos está bien porque en Europa el feudalismo funcionó muy bien durante milenios. Esto que es muy fácil de percibir para cualquiera que lo está viviendo, para el que está afuera posiblemente no sea tan fácil. Y tal vez ahí entendamos por qué no se dan cuenta. Por qué un gobierno que en su último año de gobierno, ni siquiera voy a hablar de los anteriores, en su último año de gobierno, para poder ganar las elecciones, Massa, no sé si se olvidan, era el candidato del oficialismo de Unión por la Patria, Unión por Todos, o el nombre que quiera tener el kirchnerismo, imprimió billetes como loco. Toda la inflación que tenemos ahora, poniendo toda, un gran parte, pongamos un 80% de la inflación que tenemos ahora, es pura y exclusiva responsabilidad de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Massa. Y nadie más, porque hasta diciembre el que le dio la máquina de imprimir billetes fue el kirchnerismo, no fue Milei, no fue el PRO de Macri, no fue ningún otro partido político, fue uno y específicamente con un fin: repartir el dinero entre los amigos y ganar las elecciones. Y aún así perdieron. Y eso no les da la idea de por qué en un país como Argentina ganó un extremista radical anarcocapitalista. Y no defiendo sus ideas. De hecho, no estoy de acuerdo con las ideas de Milei en todo, para nada. Yo soy de una idea, como les dije, más de centro, en la cual para mí el Estado sí tiene que intervenir en muchas cosas y sí tiene que aportar mucho dinero para que la infraestructura funcione y crezca, para que así el capitalismo funcione y hacerle y cobrarle los impuestos, obviamente. Sí, yo tengo una idea así. Mi idea no es nada de impuestos. Para mí es una estupidez eso. No existe sociedad en la idea de Milei. En la idea de Milei no hay un concepto sólido de sociedad porque él no la concibe así. Pero él es la herramienta, la punta de lanza para romper un statu quo. Entonces, ¿por qué la gente lo vota? ¿Lo vota porque cree completamente las ideas de Milei? No. Lo vota porque rompe el statu quo. Y esa es la parte que no entiende el que se atornilló en el poder. Por eso al progre europeo no lo entiende y por eso el kirchnerista no lo entiende. Pero todo el resto lo entiende. Y todo el resto resulta ser la mayoría de la sociedad. Es aquí donde la perspectiva se nota sesgada. Porque vos estás viendo o ustedes, vosotros, están viendo una forma de ver el mundo, están utilizando como perspectiva, como cristal, una forma de ver el mundo, como prisma, que no es la que ve el resto del mundo, y creen que es la única forma de verlo. El tema es así: si vos tenés un gobierno que se autodestruye, que destruye todo lo que hay a su paso, al estilo de la mafia, porque lo que hay que entender del gobierno kirchnerista es que siempre es al estilo mafioso. Es decir, si vos participás y te vas a los actos de militancia míos, yo te voy a liberar el pago y te voy a dar.
pero nada de esto va a ser legal, simplemente va a ser de común acuerdo, es un negociado. Si vos no entregás tu alma al diablo, no va a haber beneficios. Aunque hagas todo bien, aunque cumplas con la ley. Esta es la parte que no se conoce afuera, porque no llegas a... No sé por qué no llega, los medios será que no lo quieren comunicar. La cantidad de casos de corrupción es permanente, es enorme. Y eso ni siquiera lo estuvieron comunicando estos últimos días. ¿Por qué? Porque bueno, hay un interés político por otro lado, pero que tengan en cuenta que es Milei el que... No creo que lo haya hecho porque sea un idealista y nada por el estilo, simplemente porque es fácil hacerlo, nada más que antes el PRO no lo quiso hacer. Es destapar la olla de todos los curros, todos los robos que hay al Estado desde el punto de vista de asistencia social. Para el extremismo anarcocapitalista de Milei no debería existir la asistencia social, pero sabe perfectamente que no la puede eliminar de un día para el otro, pero ya que su planteo es recortar gastos, es muy fácil darse cuenta de acá están robando mucho dinero. Y de hecho, así lo era. El kirchnerismo es una máquina de crear kioscos permanentemente, pequeños negocios dentro de, para que todos estén interrelacionados y nadie pueda acusar a nadie. Todo habilitado desde el Estado, es decir, el Estado provee una cantidad de dinero, no lo audita, no recibe ningún papel, ninguna factura para corroborar y acepta cualquier papel que le den en tal caso, es decir, facturas truchas, no importa, facturas falsas, todo el que uno quiera, y permite que el dinero fluya. Pero para que haya dinero para fluir necesita robarlo de algún lado. ¿Y qué hacen? Imprimen dinero, por ende aumenta la devaluación permanentemente y vivimos en un estado de permanente crisis. Es la única forma que tiene el peronismo en general de financiarse y de mantener su estafa. Un grupo selecto, que son los que participan del negocio, el resto se jode. Y lo van convenciendo una y otra vez que les van a dar todo, les van a devolver la gloria peronista. El tema es que la gente se dio cuenta, al menos esta generación se dio cuenta. Si vamos a hacer un análisis para atrás, el kirchnerismo había conquistado las mentes jóvenes hace 20 años. Una mente joven de hace 20 años hoy tiene 40. Es decir, ya no son jóvenes, y los jóvenes, que hoy tienen 20, ven en sus padres y en esta gente de 40 lo que no quieren ser. Esto no lo puede concebir el de izquierda. En prácticamente todo el mundo, en este momento, la izquierda ha conquistado los cerebros de los jóvenes para transformarlos en sus estúpidos. Es decir, su ganado. Lo vemos en Estados Unidos con las protestas a favor de Palestina, que en realidad son antisemitas absolutamente. No les importa una mierda a los palestinos, seamos sinceros. En Europa también se ve eso. Los vemos cuando hablan de un mundo laico y socialista. Y, disculpame, pero le preguntaste a la gente qué quería de su país, de su mundo. Es decir, nadie quiere tu idealización. Eso funciona usualmente en la mente joven. En Argentina se dio un caso muy raro. No diría muy raro, pero totalmente posible. Que es, si el statu quo es esa idea fantasiosa de una izquierda que redistribuye el dinero mío y se lo da a otro, porque aclaremos que de eso se trata, del comunismo en general, es decir, y no me deja tener a mí nada que nunca tuve y encima me van a quitar lo poco que tengo, empieza a ganar fuerza lo que se oponga a eso. Y lo que se opuso a eso fue el anarcocapitalismo. Sí, totalmente egoísta, míralo como vos quieras, sí es egoísta, pero al fin y al cabo robarme el dinero también es egoísta porque era para beneficio de unos pocos, de los líderes del partido. Por ende, es extremadamente egoísta eso. Entonces ganó fuerza la otra idea. Aunque, ¿cómo puedo ponerme a eso? Es muy simple, cuando hay una oferta muy fuerte y el statu quo es el liberalismo, el conservadurismo empieza a tornarse revolucionario. Es exactamente lo opuesto, pasó siempre esto, nada más que no nos damos cuenta a veces de la oscilación y la izquierda pensaba que ya todos estaban caminando a su revolución. Pero, ¿qué revolución? Primero que nada, en Latinoamérica la revolución cuando la quiso hacer solo funcionó en Cuba. Y vemos hoy en día lo que es Cuba como una revolución y es el fracaso más absoluto del comunismo. En los demás países de Centroamérica donde hubo revolución les fue muy mal. Y en el resto de Latinoamérica, lamento decirles mucho, la gente es más de derecha que de izquierda. Cuando el Che quiso ir a Bolivia a generar la revolución ahí, miren cómo le fue, muerto está. Entonces, digo, no funcionó la revolución. Al fracasar la izquierda con sus revoluciones buscó otra forma de hacer la revolución y empezó a utilizar otros métodos. Para los años 90 y 2000 encontraron una beta muy fuerte que había empezado a gestarse en los 60 y los 70, que es infectar la cabeza de la gente con una falsa progresía y la interseccionalidad, el wokismo y todo eso para tratar de convencer a la gente que tenemos que sentir culpa por ser occidentales y pensar como pensamos y romper todo lo que está. El tema es que en Argentina en particular, todo lo que está en los últimos 20 años, que es lo que yo estaba diciendo, es kirchnerismo. Es esa falsa idea de izquierda, porque no son de izquierda, son unos fachos, son todos fachos, hablan, dicen que son de izquierda, dicen que son progres, pero no lo son, les puedo asegurar que no lo son. Son LGBT, pero después te dicen puto de mierda. Cuando no lo votás, obviamente. Dicen que reparten de los pobres, pero esos pobres negros de mierda no deberían haber votado a Milei.
Ay, ¿cómo se animan esos pobres a tener tanto? Se pretenden que son ricos y van a ser siempre pobres. Esas cosas dichas por kirchneristas. Son progres siempre y cuando uno los vote. Cuando no los votas, se vuelven fascistas de Franco, de Mussolini, a ese nivel. ¿Por qué peronismo es Mussolini? ¿Qué les quiere que diga? ¿Saben a quién se copió Perón? De Mussolini se copió. Y porque le gustaba, le encantaba la militarización de la gente. Eso es lo que hizo el peronismo, básicamente. Entonces, la izquierda fracasó. Cuando logró tener algo, al menos un momentum, pues pasaron 20 años de ese momentum. Robaron a mansalva, nos dejaron fundidos, se robaron todo el país. ¿Qué pasa? Crecieron, ahora son grandes. No son el ejemplo para los jóvenes. Los jóvenes van a votar a alguien que no sea eso. Y Milei representa exactamente lo opuesto a eso. Mucho más que el PRO. ¿Por qué? Porque el PRO en particular, cuando tuvo que demostrarle a su votante que tenía los huevos que tenía que tener y oponerse a eso, flaqueó, creyó que podía llevarse bien con el peronismo y que eso le iba a permitir gobernar y que, bueno, no nos podemos pelear, tenemos que llevarnos bien. Craso error, la gente los había votado para oponerse directamente, 100% opuesto al peronismo. Nada de esto tiene que funcionar. Y quisieron transar. Cuando uno trata de llevarse bien con su enemigo se aprovecha y lo fagocita. De casualidad, no cayó el gobierno, logró sobrevivir, pero miren todo lo que pasó, perdió muchos votantes. ¿A dónde se fueron? En gran masa se fue al mileísmo. Pero también se fueron al mileísmo kirchneristas. Es decir, gente que votó convencida del kirchnerismo y se sintió absolutamente desilusionada, traicionada. Entonces se fue. Esto para nosotros en Argentina es una cosa, una obviedad, lo hemos visto principalmente antes de diciembre, y así terminó. Otra cosa a tener en cuenta que no tiene el español que ve a Argentina en este momento en su conflicto Sánchez-Milei. Milei también es lo que nos quedó por votar. Nosotros tenemos un sistema en el cual hacemos una primera elección, de ahí quedan 2 candidatos y se hace balotaje. Si es que no hubo mucha diferencia. Si hay mucha diferencia, gana primero el que salió primero. Pero, ¿qué pasa? Massa hizo lo mismo que está haciendo Sánchez en este momento en España. Massa invirtió mucho ese dinero que nos robaba a nosotros para bajar al PRO y subir a Milei, con la idea de que él iba a quedar como único ganador con más del 50% y el resto iban a quedar abajo. Infló a Milei, pero ¿qué pasa cuando haces eso? En España pasa lo mismo, es decir, Sánchez está tratando de bajar al Partido Popular para subir a Vox, para que queden abajo los dos y ninguno tenga la mayoría y la tengan ellos. Pero ojo, eso es muy peligroso, porque lo que pasó es que Milei creció y agarró momentum. Y cuando es ese envión del momento, como digo momento me refiero a momentum, como en la física, ¿no? Cuando tenés el envión básicamente. Y no lo pudieron frenar. Cuando yo justo estaba viajando por Europa y estaba en España, cuando en las elecciones de las PASO seleccionan a Milei y Massa como candidatos. Patricia Bullrich queda en el medio, más abajo, y después el resto de los partidos. Las únicas 2 opciones que había eran el tipo que estaba destruyendo permanentemente el país para tratar de él ser presidente, porque lo único que le importaba era él ser presidente. Massa es así, no hay otra forma de verlo. Massa es de lo más arrastrado que hay y lo más corrupto e inmoral, más que Sánchez, con eso les digo todo. Y no tiene ningún problema en venderte a su propia madre, sus hijos y todo con tal de ser presidente. Y no tuvo ningún problema, nos estaba vendiendo a todos nosotros. Milei, completamente loco, como le dicen que estaba, proponía algo totalmente distinto. Todo esto fuera. Y ante la balanza, ganó. Milei, obviamente iba a ganar. Es decir, ¿cómo no lo entienden? ¿Cómo no entienden lo que es Massa? ¿Cómo no entienden lo que es el kirchnerismo? Ese es el problema. ¿Por qué el español no entiende por qué ganó a Milei? Milei podría ser inclusive un presidente de transición. Arreglame todo y después elijo algo más normal, si se quiere. Pero Milei termina siendo necesario porque la otra opción, el otro camino, era la corrupción que estaba en ese momento fagocitándose el país. No entender esto es porque, claro, nunca tuvieron un kirchnerismo en España. Se los voy a decir muy simple. Ustedes no tuvieron peronismo. Tuvieron a Franco, y el franquismo no es peronismo. Franquismo es como nuestro gobierno militar, se podría comparar. Es más parecido a eso. Son fascistas, ¿sí? Derechas, son muy católicos, todas esas estupidez, son corruptos e inmorales, pero al fin y al cabo se extinguen. En el caso del franquismo se extinguió y quedaron ahora el requecho que sería Vox. Y ni siquiera, porque la falange y todo eso es como... tienen que bajar un poco el tono siempre. En Argentina pasó otra cosa totalmente distinta. Perón, siendo un populista, mucho más que Franco no tenía ni idea de manejar el pueblo, Perón sabía manejar a la masa, logró convencer al argentino de una idea. Primero, que el peronismo hace las cosas por la gente. Falso. Después, que son un movimiento político. Falso. Es un movimiento masivo, corrupto e inmoral para simplemente desfalcar todo y tener el poder. Es un sistema feudal.
no un sistema democrático. No acepta la democracia. El peronismo no acepta la democracia. La usa para acceder, pero después, como mismo decía Perón, al caballo se sube por izquierda pero se baja por derecha. Es decir, es un sistema totalmente inmoral y mafioso. No tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con la justicia social. Pero si convencemos a la gente de que hacemos las cosas por los trabajadores, y la gente se lo cree. Al fin y al cabo, lo hizo Hitler, lo hicieron todos los comunistas, ¿por qué no lo van a hacer los fascistas? Y bueno, Perón lo hizo. La diferencia mayor, si se quiere, con los fascismos, es que acá no hay un enemigo común muy definido. Es momentáneo el enemigo común. Una habilidad del argentino. No se lleva usualmente a la muerte como los nazis, podemos decir, o inclusive el franquismo, que a los socialistas los persigue la muerte. No. Acá te echan, te cagan a trompadas, te dejan sin nada. Pero lo de matar no es tan común. Es como que, estamos hablando de que tuvimos gobiernos militares y todos. No, comparado con las barbaridades que han hecho otros fascistas en otros lugares del mundo, acá solamente los militares han hecho eso. El peronismo no, el peronismo es como, si yo no necesito matarte para sacarte todo. Eso es lo que aprendieron. Se dieron cuenta, ¿por qué los estamos matando? ¿Por qué los nazis matan? ¿Por qué los franquistas matan? ¿Por qué Mussolini mata? No le des nada, quítale todo. Listo, si total, al fin y al cabo lo único que buscan es poder. Le funcionó bárbaro en Argentina y ese poder que se arrebata a otros lo reparten a cuentagotas entre sus afiliados o seguidores que creen que le están dando todo. Claro, para una persona extremadamente pobre que te den algo es bastante. Pero cuando la inflación y el costo de vida se va tan lejos, ninguna dádiva alcanza para convencer a nadie. Eso es lo que pasa en este mundo de Argentina. Por más que vos me des un plan de trabajo por no trabajar, que me des dinero por cada hijo que tengo, que me des planes de salud, que me des planes de alimentación, al fin de mes no te alcanza para nada. Entonces el valor de tu dádiva se pierde, se licúa. En Argentina eso se licuó y bastante. Entonces, si vos me estás gobernando y sos el que se me prometió todo y me estás dando ayudita de dinero y aún así me muero de hambre, ¿para qué te voto? Es muy loco, pero usualmente uno diría que la gente pobre y menos educada tendería a no votar con inteligencia o a no votar alternativas porque siempre va a lo común y lo usual. Es algo que sucedió siempre en Argentina. Pero por alguna razón el mensaje virulento y sacado completamente de Milei funcionó muy bien. ¿Es populismo? Sí, totalmente, pero el peronismo también es populismo. ¿Funcionó? Es decir, yo entiendo que es la perspectiva europea, no pueden entenderlo porque lo único que han recibido de información permanentemente es que el kirchnerismo era justicia social, paz y amor y que nos daba a todos un nivel de vida altísimo, lo cual es falso. Pero se lo creyeron ustedes. Oiga, ustedes se lo creyeron, el argentino no. No siempre, en algún momento se lo creyó. Cuando a todos nos iba más o menos bien, nos lo creíamos. En realidad, el argentino lo que tiende a hacer es esto. No miro lo que está pasando, no miro cómo están robando, porque a mí me va bien. Es extremadamente egoísta. Creo que todo humano hoy en día. Pero claramente en algún momento eso iba a estallar. Estalló en el 1-1 en los 90s, cuando Menem hacía exactamente lo mismo. Nos inyectaba dinero a todos felices, Coca-Cola barata, Miami, hasta que explotó toda la mierda. Sí, porque la explosión no es de la Rúa, es de la Rúa se encuentra con la papa caliente, no sabe cómo presidenciar eso, cómo manejarlo, ni cómo devaluar elegantemente y explota todo. Pero la explosión era inevitable. Con el kirchnerismo la explosión era inevitable. La primera salvada que tiene el kirchnerismo, después de 3 gobiernos de kirchnerismo completos, la hace Macri. Les guste o no lo que haya hecho Macri, porque yo lo detesto por muchas cosas que hizo mal, una de las pocas que hace es evitar que todo explote a la mierda. Y no explotó. Hubo devaluación, sí, no más que proporcionalmente a la que tuvo el kirchnerismo, pero tuvo devaluación menos tiempo, estabilizó. De hecho, la mayor devaluación que tiene, si se quiere, es cuando ya se sabía que no iban a hacer continuidad, es decir, cuando pasan las preliminares, las PASO, y en esos meses ahí tenés devaluación. Pero si vamos hasta ese momento, estaba todo muy bien, al menos financieramente. Y después, en solo 4 años de gobierno de Alberto Fernández, que es decir, de Cristina Fernández de Kirchner, porque es la que realmente gobernaba, se fue toda la mierda muy rápido. En 4 años se hicieron mierda todos. Podemos decir que tuvo la pandemia del medio, pero la pandemia es lo único que te podría llegar a creer como la pandemia que además en Argentina en particular nos encerraron durante mucho más tiempo que en cualquier país del mundo. Así que sobran motivos como para detestarlos. No faltaban motivos, sobraban motivos. El peor presidente de la historia, Alberto Fernández, porque era un títere, por eso le decimos acá Albert Títere, no estaba capacitado para gobernar, pero fue votado por la gente. La gente es responsable que él haya terminado como presidente. Un poco por Macri, porque hizo mal las cosas, pero especialmente no tener huevos, pero elegir como alternativa a Alberto Fernández para mí es una vergüenza de la nación, es decir, como país. Pero
no es nuestra primera vergüenza y no va a ser la última, eso estamos seguros. Y si comparamos a Alberto Fernández con Milei como opciones, no me da más vergüenza que hayan votado a Milei que a Alberto Fernández. De hecho, tampoco, si hubiese ganado Massa hubiese sido peor, por ejemplo, porque Massa era claramente un delincuente que nos iba a meter a todos en el peor pozo posible. De hecho, nos estaba llevando directamente a una hiperinflación, intencionalmente. Es decir, lo de Massa era intencional, a ese nivel. Es lo de Sergio Massa, es intencional. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente que lo que estaba haciendo no iba a funcionar nunca y que nos iba a meter en una hiperinflación. Y aún así, con tal de acceder al poder, lo estaba haciendo sin ningún problema. ¿Es Milei el anarcocapitalista que dice ser? No lo sé. Pero es el presidente elegido por los argentinos. Y apenas lleva 5 o 6 meses en el poder, con lo cual tampoco ha podido hacer mucho de lo que podría llegar a hacer. Y en el Congreso tiene todos los diputados en contra y los senadores en contra, con lo cual ni siquiera está pudiendo gobernar con una legislación a favor. Ni con una legislatura a favor. Aún así, en solo 5 o 6 meses hay cosas que ha hecho que los demás no hicieron. La primera que les dije es en ponerse a revisar en qué se gastaba el dinero, particularmente de las asistencias sociales, y descubrir que la mitad del dinero era defraudado, es decir, se robaba. Poco a poco está recuperando esa caja, con lo cual ha logrado al menos una estabilidad fiscal. No está logrando evitar la recesión. La recesión en Argentina está cada vez peor, la producción baja muchísimo, no ha abierto ningún tipo de importación, no ha liberado la moneda. Hay un montón de problemas que están activos, sí, 5 o 6 meses y les recuerdo, insisto, la mayoría de esto previo a una hiperinflación que hasta el momento logró contener. No sabemos si no va a suceder después porque en Argentina nunca se sabe, pero está claro que eso que tanto los aterroriza a los españoles no tiene nada que ver con los argentinos. Eso es lo gracioso de todo esto. ¿Cómo puede votarse fascista? A ver, fascista él no parece ser porque no ha hecho ningún comentario fascista. Sí, escucho mucho comentario fascista de parte de la izquierda española cuando dice básicamente que no tenemos derecho a haber elegido a quien elegimos. Pero la democracia en Argentina existe, les guste o no. De hecho, si no hubiera un poquito de democracia, al menos no hubiese ganado el kirchnerismo. Al menos dentro de todo se puede todavía votar algo. No les digo que es muy bueno, pero funcionó una vez. Dejemos ver qué onda, cómo funciona. No les interesa que funcione. ¿Por qué? Porque el mayor terror que tiene la izquierda a nivel global, así como le pasa lo mismo a la derecha cuando los que ganan son los de la izquierda, el mayor terror que tiene la izquierda es que esto pudiese llegar a funcionar. Imagínense esto. La esencia del peronismo es que vos no puedas lograr nada sin ellos. Odian terriblemente, al igual que la izquierda, odia terriblemente al que progresa por motu propio. Nadie tiene derecho a progresar si no es gracias a nuestra intervención. De eso se trata, porque si lo haces sin mí, significa que no me necesitas. Lo que promueve Milei es justamente lo opuesto. Puede funcionar o no, puede fallar también, porque sin ninguna ayuda, y esta es mi opinión personal, sin ninguna ayuda hay gente que no va a poder nunca progresar, aunque tenga las posibilidades y la capacidad mental, no se lo está permitiendo el medio, el entorno. Pero el kirchnerismo en particular, y por eso así funciona su sistema mafioso, el peronismo en general, es solo vas a poder si me pedís a mí. Para pedirme a mí vas a tener que pagar por abajo de la mesa un dinero y además deberme favores. Lo mismo que haría Don Corleone. Exactamente lo mismo. Por eso digo que son mafiosos. Es un partido mafioso. Y es una organización mafiosa que accede al poder políticamente, pero para manejarla como una mafia personal. Si vamos al caso del anarcocapitalismo propuesto por Milei, no te va a ayudar en nada. Pero al menos no hay ventajas entre uno y otro y ese dinero no va a parar a otro. No hay dinero para tirar abajo de la mesa y demás. Yo creo que no le va a funcionar porque para mí la corrupción es algo inherente a la gente que esté administrando cualquier cosa, pero por el momento ha cortado algo que nosotros llamamos acá los kioscos de cada político. Un kiosco que tenía acá, un kiosco que tenía allá, él ganaba su dinero por ahí, ilegal todo, y está cortando eso. Eso obviamente irrita mucho. Y aquí no va a irritar más que al peronismo que basó su esencia en eso. Bueno, obviamente los irrita. Lo que ve el europeo es, ay, pero si los peronistas daban todo para el pueblo, si corta la ayuda al comedero pirulo, no va a haber gente muriéndose de hambre. Pero resulta que el comedero pirulo después no existía, o el 80% del dinero iba a parar a un partido político. Eso no lo ven, eso no se le pasa en las noticias europeas. Ninguna, y eso que las veo, nunca mencionan las cosas que realmente suceden acá con la parte de la corrupción. Sí, Argentina es un país extremadamente corrupto en todas las áreas, y al tocar una al menos se empieza a notar como fluye el pus, empieza a salir el pus de adentro, está lleno Argentina de eso. Entonces, no, eso como que lo dejan aparte, eso no existe. Un poquito de corrupción puede pasar en todos lados. No, chicos, no es un poquito de corrupción, es mucha, es
toda. Así que es muy interesante por ahí para ver la perspectiva de otro país con respecto al nuestro, al propio, porque claro, uno tiene también el sesgo de estoy acá, veo el árbol, no el bosque, pero yo noto que, y esto con respecto a cualquier país latinoamericano, desde Europa no ven el bosque, son los que más se topan con un árbol. Un árbol que puede ser por el sesgo de la información que les llega, totalmente entendible, pero también por una cuestión ideológica. No pueden tolerar, como pasó con Bukele también, no pueden tolerar que a uno de algunos de esos países que ellos consideran menores e inferiores pueda lograr por motu propio, sin ayuda de un europeo, resolver sus problemas y sin depender de una ideología en particular. Yo sé que los exaspera que Milei no sea de izquierda, porque ellos creían que solo la izquierda podía resolver problemas y solo la derecha los genera, lo cual desde su filosofía es totalmente entendible. Piensan eso y bueno, los entiendo, por algo tiran para un lado o para el otro, pero es lo más antidemocrático del mundo. Claro, no espero mucha democracia de parte de un europeo. Lo siento mucho, para ustedes, para mí, ustedes son lo más antidemocrático que hay, son los que inventaron el fascismo, así que shut the fuck up sería lo que diría, pero más allá de eso, odian que un sudaca tenga una idea distinta. Uno debería tener la idea de ustedes. Si en cambio todo el mundo fuese exactamente al revés y en España gobernara una derecha muy fuerte y la izquierda fuese algo minoritario, sería la derecha la que nos diría lo mismo y no nos dejaría tener ninguna libertad para decidir qué hacer. Porque todo se trata de una cuestión y un balance de poder. Lo que detestan principalmente, sean de izquierda o de derecha, en Europa y en todo el mundo en general, es que otro no los necesite. Que otro no dependa de ellos. Eso es simplemente una cuestión de balance de poder. Quieren tener poder sobre. Francia lo hace durante todos sus países que eran antes colonia. Quieren tener todavía un control, poseer un control muy fuerte sobre esos países. Estados Unidos es el número uno en ese sentido, pero Rusia también. Rusia quiere tener un área de influencia, una zona de influencia como tenía en otra época la Unión Soviética. No la tiene, lo está intentando con Ucrania, tratando de destruirla. Todo Irán, todo el tiempo en Medio Oriente, es decir, todas las guerras que hay en Medio Oriente de los últimos 20 años, no fueron financiadas especialmente por Estados Unidos o Rusia, fueron promocionadas por Irán y por Arabia Saudita. Es decir, poder. China, que va montando su show en cada lugar del mundo, interviniendo de alguna forma, también quiere eso, quiere extender su poder para tener un control de las opiniones de los demás países hacia China, por ende que le voten a favor en la ONU o en cualquier cosa comercial. No se trata de izquierda o derecha, ni de liberal ni conservador, se trata de poder. Y lo que noto es que eso no lo pueden tolerar. No pueden tolerar que uno se independice del poder de afuera o de la ideología del poder. Y Milei representa eso, y eso los vuelve locos. Puede gustarnos o no a los argentinos, de hecho yo creo que la mayoría de los argentinos en sí no les gusta. Es una opción que había, la única que quedaba al lado de una que realmente no nos gustaba. Personalmente no me considero un votante de Milei, pero ahí lo tienen, digamos, van a decirme muchos que sos muy leísta y otros van a decir que sos un zurdo de mierda. Me van a decir muchas cosas, porque es entendible que me digan eso también, porque se encuentran ante alguien que le está dando una opinión distinta y no aceptan opiniones distintas. Cada vez que no aceptes una opinión distinta, pensá y mirá hacia adentro. Mírate un espejo y date cuenta qué es lo que te está molestando realmente, que no tenés poder. The ground!